esclavitud y libertad en el Pacífico neogranadino y colombiano. Tiene la palabra el académico Óscar Almario García. Doctor Juan Camilo Rodríguez Gómez, presidente de la Academia Colombiana de Historia y demás miembros de la mesa directiva, señores académicos de número y correspondientes, profesores, amigos, colegas presentes en este acto. Quiero primero agradecer a la Academia Colombiana de Historia por recibirme en esta institución y en esta tarde. Mirando la mesa y su configuración, la entremezcla de generaciones, de enfoques, me siento tranquilo, en el sentido de que el ingreso de cualquier persona que cultiva las actividades académicas a un recinto de esta tradición es tanto una ceremonia como diríamos en clave antropológica, un rito de paso. Y me siento haciendo ese rito de paso y me pregunto por qué no lo había hecho antes. Y mi respuesta es bastante sencilla, porque no estaba preparado para el rito. Pertenezco a una generación que creyó durante varias décadas que debía enfrentarse institucionalmente a ciertas prácticas académicas. Esta modernidad que estamos viviendo, individualista, que atenta contra los sueños colectivos, ha arrebatado muchas cosas, pero también nos ha devuelto otras. Y una de ellas, por lo menos para mí, es la certeza de que estamos lejos todavía de un relato histórico único y que tal vez, como se dice por estos días, un relato de nación nos va a costar mucho trabajo y varias generaciones de esfuerzos. Pero si no es hoy posible el contar con un relato único de nación, por lo menos podemos estar seguros de que con un trabajo serio, sistemático y crítico, nos acercaremos a la posibilidad de que los historiadores y sus instituciones, en últimas la historiografía institucionalizada, se convierta en un puente, en un traductor entre ese pasado que tratamos de hacer comprensible a las nuevas generaciones y estas que esperan de los historiadores que su lenguaje sea un lenguaje del presente, un lenguaje cercano a las expectativas de futuro y de bienestar, de democracia, de equidad. Y en ese sentido, y a manera de gratitud por esta recepción, simplemente creo que no hay nada que distinga los planos hoy de esa lucha. La lucha es con nosotros mismos, no contra instituciones en particular. La lucha es por alcanzar un lenguaje histórico suficientemente imaginativo, crítico y riguroso que nos haga ser parte del presente. Con ese ánimo y con ese tono, señor presidente, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos de número y correspondientes amigos, agradezco esta recepción. No sé si rompa el protocolo, pero no voy a hacer una lectura del texto que remití
a dos académicos que han tenido la generosidad de leerlo e incluso ya de hacerme algunos comentarios para mejorar su versión final para publicación. Básicamente lo que quiero es comentar algunas de las cuestiones que yo diría han iluminado el trabajo de varias décadas. Empecé a estudiar historia en la Universidad del Valle hace ya 40 años, pero yo diría que son los últimos 20 o 25 años los que sistemáticamente han concentrado mi esfuerzo y mis energías, todo ello en los marcos institucionales de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de los temas que me ha apasionado y con el cual he podido producir algo de lo que el señor presidente acaba de enumerar de manera rápida, tiene que ver con la gente negra del Pacífico colombiano, con unos colombianos descendientes de antiguos esclavos, que como sabemos fueron trasterrados al territorio americano como parte de una de las peores infamias de la humanidad, que es la trata esclavista. Esa historia, en principio, aparece como una historia molecular, aleatoria, si se quiere, epifenoménica, para el relato nacional que hasta ahora hemos manejado. Sin embargo, varias generaciones de investigadores que nos han precedido en este esfuerzo han logrado iluminar la trascendencia de esa historia y ubicarla como una historia importante, como parte de la historia universal, pero una historia universal resignificada, una historia universal entendida como hecha de múltiples voces, de múltiples presencias, de experiencias diversas. Y en el fondo es sobre la experiencia de esta gente sobre la que quiero llamar la atención de este recinto y de los presentes. Fue un geógrafo cultural norteamericano el que conectó esa historia profunda, olvidada, con la historia contemporánea de Colombia. Estoy hablando de Robert West, quien visitó el país, recorrió los territorios, hizo trabajo etnográfico y también trabajo de archivos. Con una intuición enorme en lo que él llamaría las tierras bajas del Pacífico americano, descubrió que había una historia singular y un sujeto singular detrás de esa historia. Por supuesto, muchos sujetos, pero en particular un sujeto, el sujeto que hoy el orden constitucional colombiano reconoce como afrocolombiano o afrodescendiente. Lo que él observó fue un cruce entre las evidencias del registro etnográfico de sus recorridos y la pregunta sobre por qué estaban allí y cuál era su pasado. Y eso obviamente remitía
a la historia de la esclavitud y en particular a la historia de la minería del oro, de los diferentes ciclos productivos del oro en la Nueva Granada, el impacto de la independencia, las primeras políticas republicanas para restablecer un equilibrio con ese sujeto que hoy también, por renovados estudios, sabemos que fue definitivo para la causa de la independencia. Y se preguntó también por ese periodo posesclavitud y por la forma singular como estos descendientes de esclavos habían construido un territorio, se habían apropiado de un espacio que toda la literatura científica, no solo del siglo XIX, sino del siglo XX, hasta ese momento en que West lo analizó, mediados del siglo XX, consideraban como tierras deleznables, enfermizas e inviables para el desarrollo de una cultura y de una civilización de importancia. Y yo diría que con West se abrió una ruta de trabajo y de reflexión que todavía no para. Agotaría estos minutos si tuviera que enunciar a todos los investigadores que se han ocupado del tema. Pero algunos son particularmente importantes y sin los cuales nuestros modestos aportes serían absolutamente inexplicables y sencillamente no se hubieran alcanzado. Al hilo de lo descubierto por West, el primer etnógrafo chocuano y afrodescendiente de Colombia, Rogelio Velázquez, empezó a desarrollar una serie de artículos, de trabajos y de investigaciones con énfasis en los territorios donde esta presencia era marcada y en particular sobre el Pacífico colombiano y mucho más específicamente sobre su tierra, sobre el Chocó, sobre los Altos y Medio Atrato y San Juan, donde se había concentrado la explotación del oro en el siglo XVIII. Y fue el primero también, diría yo, en visibilizar ese sujeto afrodescendiente con una nueva lectura de la independencia. El primer texto orgánico donde por primera vez un académico plantea la importancia del Chocó y del Pacífico en la independencia, se lo debemos a Velázquez. Y el primero en romper con la falaz idea de que simple y llanamente el pasado español no había afectado fundamentalmente las condiciones de vida de estos territorios y logró develar la estructura profundamente contradictoria del modelo hispánico de asentamiento y colonización en estos territorios, que nunca dejaron de ser concebidos sino como frontera, y por lo tanto donde no hubo una vocación colonizadora, y por consiguiente donde el afán del oro fue lo que predominó en los pioneros que se aventuraron por estas tierras. Y también a Velázquez le debemos la idea básica de que no había tal, de que la gente afrodescendiente no podía construir una cultura interesante y propia a pesar de las contingencias
de un territorio tan complejo como el de la selva húmeda tropical. Y luego explicó la forma como fue siendo ocupado el territorio chocuano. Es decir, que entre lo expuesto por West y lo desarrollado por Velázquez, prácticamente que tenemos el gran núcleo argumentativo sobre el cual trabajarían otras generaciones de historiadores. En esa andadura, antropólogos como Nina de Friedemann, Jaime Arocha, Norman Witten, un antropólogo norteamericano, o historiadores como Germán Colmenares o Francisco Zuluaga desde la Universidad del Valle, se dieron a la tarea de aclarar qué había pasado en esto que hoy llamamos el occidente colombiano, y en particular la relación entre la ciudad de Popayán y las zonas mineras o la gran frontera minera del Pacífico. Prácticamente décadas nos ha llevado a acercarnos a través de los documentos, de su lectura, de su análisis críticos, entre archivos españoles, colombianos y ecuatorianos, para ver por dentro este proceso. Teníamos una idea general sobre lo que había sido la gobernación de Popayán, la historia económica había aportado, básicamente la periodización que hoy todavía manejamos sobre 2 ciclos del oro, siglo XVI, productivo, básicamente expoliando la fuerza de trabajo indígena y sus depósitos, un siglo XVII recesivo y un siglo XVIII nuevamente productivo, y en particular en la frontera del Pacífico. Teníamos una idea de la cantidad de efectivos demográficos esclavizados, desplazados hasta esta frontera, de las riquezas producidas. Hoy sabemos que esa gobernación de Popayán producía ella sola prácticamente todo el oro del siglo XVIII es producido por esa frontera minera de controlada por la gobernación de Popayán. Yo diría que la cuestión que nos ha ocupado más tiempo y más difícil ha sido ver por dentro esta estructura esclavista y lo que a su vez ella iba desatando, que es la idea básica que está en el texto, en los libros que he logrado escribir, en decenas de artículos, siguiendo, como digo, la pista no solamente de estos maestros, algunos de los cuales acabo de mencionar, sino de otros colegas que también se han ocupado de este tema. En últimas, esa pista es que esclavitud y libertad, sobre todo en el segundo ciclo del oro, son 2 dinámicas inseparables, 2 dinámicas que condujeron a una situación excepcional, singular, de la situación de la esclavitud en el Pacífico colombiano. Decirlo ahora es relativamente fácil. La manera como llegamos a esto es la que es realmente compleja. Documentos muy tempranos del siglo XVIII nos permiten saber cómo los notables de Popayán buscaban básicamente 2 cosas. 1, erigir una casa de moneda en Popayán, y 2, ampliar la frontera del Pacífico llenando los espacios vacíos sobre la base de que ya había una convicción y un conocimiento de la riqueza que arrastraban precisamente los aluviones de la cordillera occidental sobre la parte alta de los ríos. El asunto ahora era cómo dominar esa frontera donde se habían refugiado grupos
indígenas resistentes hasta último momento y cómo localizar allí cuadrillas de esclavos que hicieran rentable el negocio para las élites de Popayán. Élites que además ya se estaban cruzando con una nueva oleada, llamémoslo así, demográfica de españoles atraídos justamente por ese atractivo siglo XVIII. Pero estos documentos también ilustran que esto que yo he llamado el proyecto de Popayán sobre esa frontera minera, lo entiendo como un proyecto porque es complejo, tiene un componente económico, tiene un componente autonómico, porque lo que busca la gobernación de Popayán es aprovechar su localización equidistante de Santa Fe, de Bogotá y de Quito para afirmar un poder territorial, que es lo que en últimas va a autorizar a que el historiador Germán Colmenares se refiera a la gobernación de Popayán como una sociedad esclavista. Tema todavía en debate, porque observen que él no define a toda la Nueva Granada como una sociedad esclavista, define es a la provincia o a la gobernación de Popayán, y está aquí la maestra Adelaida Zurdiz, y entonces podríamos decir también la provincia de Cartagena como las dos grandes provincias esclavistas de la Nueva Granada. Es un proyecto además porque esto hay que hacerlo sobre un territorio que en principio no es el atractivo para los españoles, asentarse en lo que ellos llamaban montes, asentarse en tierra húmeda tropical y construir o intentar construir dominio en esas condiciones retaba los paradigmas y las visiones geográficas de los españoles. Pero había oro y eso acicateaba a las élites de Popayán. Por supuesto, digo élites de Popayán, pero ya sabemos que son élites con cepas en Pasto, en Buga, en Cali, en Cartago, que justamente van a tener una relación con esa frontera minera. Y es un proyecto además porque son conscientes que ese control no se puede ejercer sin un poder simbólico, tarea que se trata de encomendar precisamente a los colegios, tanto de Popayán, de colegios de franciscanos, tanto de Popayán como de Cali, para acompañar la tarea de someter a los indígenas y por otro lado localizar cuadrillas de esclavos. Pero al tiempo que todo este proyecto va en marcha, que hay que acceder por los ríos al Pacífico, que no hay caminos firmes, que no hay un puerto estable en el Pacífico, va a generar una situación desde el principio del segundo ciclo del oro, es decir, a lo largo de todo el siglo XVIII, y es que nunca hay suficientes esclavos, por lo tanto el contrabando es una práctica frecuente, estos además son costosos, y luego en una frontera minera donde los propietarios son ausentistas. Estas élites no se van a ir a vivir al Pacífico, por lo tanto son reales de minas que están en poder de mineros, administradores, y donde en últimas no se puede establecer los modelos de esclavitud conocidos para el área atlántica, que son claramente opresivos, carcelarios, panópticos. En el Pacífico no es posible establecer eso. Nadie se imagina cuadrillas de esclavos en el Pacífico colombiano aherrojados y desplazándose por la selva. Eso literalmente era imposible. En cambio, lo que los documentos sí nos han permitido conocer es la existencia de capitanes y contracapitanes de cuadrillas o capitanejos, como aparecen en los documentos. Esto es que los administradores de minas otorgaban a estos capitanes la licencia de manejar las cuadrillas de esclavos, de desplazarlos por los cortes
por los arroyos, por las fuentes de agua y en últimas coordinar todas las actividades mineras. Y eso hace presentir la hipótesis de que en ese sentido las cuadrillas de esclavos no pueden ser leídas como un dato demográfico para saber cuántos esclavos había, sino que simultáneamente tenemos que entender esas cuadrillas de esclavos como unidades donde empieza a forjarse una tempranísima identidad y un sentido de dignidad humana que la esclavitud negaba en otras latitudes donde esta práctica se impuso por la expansión colonial y por la expansión occidental. Estos documentos tempranos, estoy hablando de 1728, 1735, los registros de minas nos dejan saber que siempre hay dos tipos de fuerza laboral en estos frentes mineros, el esclavo y los llamados concertados en los documentos. Y los concertados no son más que esclavos que habían ganado la libertad. Y aquí empieza justamente una reflexión. ¿Cómo fue posible ganar tan rápido la libertad dentro de un sistema esclavista? ¿Por qué vamos a tener esa doble presencia de esclavos y de libres entre la gente negra? Pero además de esto, tenemos otro tipo de sujetos. Los grupos indígenas nunca lograron ser reducidos. Por lo tanto, también conocedores de la selva, estos grupos indígenas se van a convertir en el trasiego del comercio, en el trasiego de las herramientas, en el trasiego de la movilidad por el Pacífico. A diferencia de reducciones muy claras y muy definidas, también vamos a encontrar esta copresencia libertaria de la gente indígena simultánea a la libertad de algunos de los negros que habían logrado adquirir la libertad. Y esa libertad se adquiere básicamente por compra. También, a diferencia de otras áreas de la esclavitud americana, no tenemos las grandes rebeliones de esclavos. Y aunque algún tipo de identidad hoy contemporánea pretende buscar, digamos, esos momentos épicos de la rebelión esclava, de la violencia sangrienta contra los esclavistas, no la encontramos documentalmente. Y la razón es porque no era necesaria, porque ya hay una fuerte dosis de libertad en el hecho de vivir en esas condiciones la esclavitud. Esta no es la plantación ni el ingenio atlánticos, ni tampoco la hacienda, que son recintos donde se controla la fuerza laboral, se controlan las humanidades y se controlan las tensiones. Y por eso tempranamente también estos grupos entremezclan esclavitud y libertad. Hemos podido reconstruir familias de solo esclavos o familias donde hay uno libre y uno esclavo, y luego familias completamente libres. Y luego una especie de lo que podemos llamar una geografía política de esta dinámica entre esclavitud y libertad, donde al lado de los reales de minas orbitan, satelizan un conjunto de sitios y de lugares de libres. Es decir, a diferencia de otras experiencias de la esclavitud americana o mundial, donde los libres terminan apartándose y construyendo un mundo lejos de los esclavos, aquí esos mundos están claramente cruzados y fluidos. En últimas, nuestra hipótesis es una temprana lucha por la dignidad y por la humanidad de estos grupos
aprovechando las condiciones geoecológicas y excepcionales de producir en una economía esclavista de aluvión. Incluso la documentación permite saber que además de capitanes y contracapitanes, aparece la figura del síndico y el mayordomo. Son figuras que delatan la no presencia eclesiástica en estas condiciones, predominantemente, aunque muchos reales de minas de las provincias del Raposo, del Micay, de Iscuandé, de Barbacoas y de Tumaco contaban con capillas permanentes, no así contaban con sacerdotes permanentes. Lo que quiere decir que las oraciones, los rezos diarios antes de iniciar las faenas, antes de trabajar de sol a sol como mandataban los códigos negros borbónicos, eran también orientados por los esclavos. Y es muy posible que pese a que eran minoritarios los esclavos bozales recién traídos del África, hayan jugado un papel espiritual muy alto. Es algo que tendremos que trabajar mucho más. Cuando el más activo de los misioneros de todos estos territorios, el padre Larrea, visitó estas provincias del Pacífico Sur, que me interesan particularmente, hizo traer de todas las minas de la provincia de Barbacoas 30 marimbas, que como ustedes saben es un instrumento musical, para algunos una copia del xilófono africano, e hizo con ellas, como narra en su testimonio el propio Larrea, estoy hablando de 1735, una gran luminaria en la plaza de Barbacoa, donde las quemó todas. Cuando cruzamos ese dato con otros sobre el origen guineano de este instrumento musical, y por otro lado, que efectivamente la mayoría de los esclavos bozales pertenecían al área donde había el xilófono, podemos conjeturar que es una recreación o una invención muy posiblemente asociada a una resistencia cultural, en la medida que la memoria africana se alejaba por los procesos de la esclavitud, la evangelización rudimentaria o limitada y todo, pero presente, y a la necesidad de hacerse a un nuevo idioma. De allí ese sentido profundo de la música del Pacífico. No es casual que 20 festivales de la música del Pacífico se celebren en la ciudad de Cali año a año en nombre de Petronio Álvarez, uno de los grandes músicos de Buenaventura. Y esto prácticamente es una especie de reencuentro de toda la diáspora afropacífica en torno al sonido de la marimba y a los cantos de las mujeres de los ríos y demás. Me haría muy extenso si comentara los casos más sobresalientes o la documentación más sistemáticamente elaborada, y eso está escrito y publicado, pero permítanme concluir esta parte, pasar a otra y terminar diciendo que toda esta situación permitió crear un clima de lo que podemos considerar pactos no escritos. Es un enfoque que varios historiadores han utilizado para referirse a esos acuerdos no explícitos, no formalizados, pero que provienen del día a día en las relaciones de dominación. De tal manera que los esclavistas de las provincias del Pacífico Sur terminaron otorgando días de trabajo para sí a los esclavos,
¿Qué quiere decir el día de trabajo para sí? Esto está plenamente documentado. Quiere decir que con el ánimo de abaratar los costos de la producción, de incrementarla, de ahorrarse las herramientas y la manutención de los esclavos, los esclavistas prefirieron otorgarle a los esclavos 1, 2 y hasta 3 días de trabajo para el propio esclavo. El esclavo trabaja en los cortes de mina, hace la saca, contabiliza en los cuadernos de saca y le reporta a los administradores de minas cuánto oro había sacado. Al completar el costo de su valor, el esclavo se rescata. Y su rescate es parte de un proceso que termina rescatando a toda la familia, y esto explicará también la aparición de estos sitios que orbitan alrededor de los reales de minas o de los distritos mineros. Asimismo, los conflictos entre la Real Hacienda y los mineros, recordemos, los mineros no están recibiendo de parte del Estado neogranadino, colonial, ningún tipo de apoyo para la actividad minera. Por lo tanto, esconden el oro, desfiguran la producción y tenemos suficiente documentación para mostrar cómo las autoridades reales se tienen que apoyar en los propios esclavos para darse cuenta cuánto están evadiendo los mineros en la frontera del Pacífico. Esto es lo que yo llamo las condiciones absolutamente excepcionales de lo que ocurre allí. Para finales del siglo XVIII, los censos son suficientemente contundentes. Los libres ya son más que los esclavos. Y ante el hecho de que no hay una migración blanca hacia el Pacífico, esos libres son mayoritariamente negros y mulatos, que es lo que también explica la demografía contemporánea de estos territorios. Obviamente mucho más mezclada ahora, y estoy hablando en términos generales, esto tiene matices cuando se observan los censos de provincia a provincia, en fin. De tal forma que ya la esclavitud declinaba por esta combinación entre esclavitud y libertad. Podía ser institucionalmente vigente, pero realmente como sistema productivo en el Pacífico ya había declinado para finales del siglo XVIII. Y esto se precipita con la crisis política, con el vacío de poder en el Imperio español, y frente a esa vacatio regis, lo que viene precisamente es una lucha de independentistas y realistas por ganarse la adhesión de estos grupos negros o de esos lugares de asentamiento. Pero lo que sí es claro y contundente es que nunca más la esclavitud volvió a ser posible dentro del Pacífico colombiano. Los datos de José Manuel Restrepo para la Casa de la Moneda en 1860 permiten reconstruir cíclicamente lo que allí ocurrió, y esencialmente es que con la independencia estos grupos negros terminaron de asestar un golpe mortal a la esclavitud y ella no pudo regresar más, aunque una parte de los republicanos pretendió establecerla. Ese era el gran proyecto de los clanes esclavistas de Popayán, restablecer la esclavitud ahora en condiciones republicanas. Pero no es posible. Incluso intentan otras formas, como el terrazgo y el control precisamente de los que empezaron a llamarse comuneros por la ocupación de los ríos, como pasó en Timbiquí, y los conflictos de la familia Mosquera con ellos. Frente a la hipótesis de quienes sostienen que la independencia fue un cambio político meramente y que no representó un cambio económico y social, la historia del Pacífico y de esta gente desmiente ese tipo de presupuestos. Si la esclavitud era la base de la explotación precisamente en el segundo ciclo del oro, si ya había sido disuelta por esta capacidad
de resistirse al dominio y de ganar espacios para la libertad y filtrarse hacia ella, seguir sosteniendo la teoría de que la independencia fue simplemente un cambio político de un país que pasó de un tipo de dependencia a otra y que no tuvo consecuencias sociales, es seguir negando esa historia por dentro, es seguir negando la subjetividad y el aporte de este tipo de grupos al país y al nuevo ordenamiento que el país tenía. La paradoja va a ser que, no obstante ese esfuerzo disolvente de la esclavitud, los republicanos van a representar a la gente negra como gente moralmente degradada, ya ahora no tanto por razones raciales, aunque eso persiste, pero ahora el argumento es el colonialismo los destruyó moralmente y por eso su minoría de edad y de edad política se prolonga a lo largo del siglo XIX, evitando su incorporación plena al Estado Nacional. Esa es una historia más larga y yo diría es una historia de desencuentro. Simplemente la resumo diciendo que mientras esta gente inició un viaje que yo he tratado de representar metafóricamente como un viaje de la esclavitud hacia la libertad, si hacemos un mapa imaginario, la cordillera occidental y sus contrafuertes son los que alimentan los depósitos más ricos de oro. Y los ríos del Pacífico Sur, distinto al Atrato y al San Juan, que son, digamos, lineales y paralelos a las cordilleras, los ríos del Pacífico Sur son perpendiculares. Y lo que va a ocurrir es que de esos contrafuertes donde están los depósitos ricos en oro, empieza una migración ocupando la parte media y luego baja de los ríos. Por eso la represento como un viaje de la esclavitud hacia la libertad. Pero si la metáfora del viaje o la analogía del viaje es válida, hay que reconocer que ningún viaje es en últimas espontáneo. Todo viaje supone la voluntad del viajero. Y la voluntad es precisamente terminar de ocupar un territorio que los recorridos durante la explotación minera colonial ya habían anticipado. En el imaginario de esta gente está la mina, el río y el monte. Pero ahora en libertad, la conquista es cada vez más longitudinal de la franja del Pacífico colombiano, hasta llegar a los puertos, a lo que va a terminar siendo el fin de esa ruta. Es la creación de los puertos fluviales y marítimos como el Charco, como Guapi, como Puerto Merizalde, que además permitirán lo que el lingüista español Germán de Granda identificará como una creciente homogeneidad lingüística de estos grupos, precisamente por la posibilidad de comunicarse desde las bocanas de los ríos con los otros ríos. Pero también había comunicación por dentro. Cada vez tenemos más datos de arrastraderos, es decir, de posibilidades de pasar de un río a otro o de un curso de agua a otro por entre el monte, comunicando a estas comunidades. Ese es un proceso donde en el Pacífico colombiano, y es una parte de mi investigación muy importante, pero no los aburriré con datos ni con cuadros, pero logro demostrar cómo el Pacífico colombiano tuvo un crecimiento ligeramente superior, con base en las estadísticas conocidas, ligeramente superior al del resto de Colombia. En otras palabras, en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad, la gente negra recupera su población, crece, se expande por los ríos y domina el territorio, básicamente frente a un Estado que consideraba esas tierras ahora como despreciables, porque ya no se puede explotar el oro, porque son selváticas, porque no hay unidades productivas, ni hacendarias, ni tipo ingenio, y no hay un producto fundamental y atractivo.
En otras palabras, de la misma manera que habían acumulado energías demográficas y sociales estos grupos, ellas se proyectarán a lo largo del 19. Quiero terminar con lo siguiente. Contada así, esta parece ser lo que un experto llamaría una historia de caso, un caso más dentro de los tantos casos americanos. Quiero plantear la posibilidad de lectura universal de esta experiencia. En el 2010, la historiadora y filósofa norteamericana Susan Buxmore publicó 2 artículos que terminaron compilándose en un libro e introduciendo un debate muy duro en la historiografía occidental. Su reflexión ligaba a la figura del filósofo alemán Hegel con la épica de los haitianos de formar una república negra y mulata en el Caribe, y finalmente con lo que ella llama la dialéctica amo-esclavo. En otras palabras, y resumiendo mucho a esta historiadora filósofa, ella lo que muestra es que la punta de la historia universal no estaba en Europa, estaba en Haití. Y estaba en Haití porque mientras los revolucionarios franceses no se atrevieron a abolir la esclavitud y conservaron el régimen de plantaciones que había enriquecido a Francia, y eso fue lo que motivó el levantamiento de los haitianos y la derrota del ejército moderno más importante, que es el napoleónico, a manos de los haitianos. Pero una vez hicieron esto, la Constitución de 1801 de Haití proclamó la libertad absoluta, la abolición de la esclavitud, y que Haití se convertía en un territorio libre para todo aquel que viniera huyendo de la esclavitud de cualquier latitud. Pero además, los haitianos consideraron que el trabajo de las mujeres, que seguía siendo desigual en Europa, sería reconocido como a igual trabajo, igual salario. En últimas, la reflexión de Susan Buxmore es que mientras Europa seguía atrapada en lo que podemos llamar una esquizofrenia filosófica y de su imaginario, porque son modernos, son progresistas en Europa, pero alimentan el colonialismo, la esclavitud y el racismo en las colonias. Y ella se pregunta, ¿quién es más universal? ¿Los haitianos o incluso la Revolución Francesa, que es la que todavía conservamos como el gran epítome y el gran ejemplo de los logros de la Ilustración? Y me alegra mucho que esté este querido colega Roberto Pineda entre nosotros, porque termino con lo siguiente. En el mismo momento en que en el Congo la civilización occidental, a través de Bélgica, reintroduce la esclavitud a finales del siglo XIX y produce el horror de desplomar una población que estaba en 20 millones a 10 por los sistemas terribles para extraer el caucho y otras riquezas y el marfil del centro de África. Y al tiempo que en el Amazonas la Casa Arana construye un imperio de terror y el holocausto de las poblaciones indígenas, en el Pacífico colombiano hay una conquista extensiva del territorio en libertad, de espaldas a un Estado nacional que no los incorpora. Y por lo tanto me pregunto si esta historia, que todavía consideramos marginal y epifenoménica, es por el contrario una pieza
ejemplar que los historiadores debemos promover. La lucha y la resistencia de esta gente, incluso en términos contemporáneos, contra todos estos guerreros despiadados que han asolado sus territorios, desplazado sus poblaciones, asesinado sus líderes, necesita de otra sensibilidad histórica y del respeto de ese territorio actual que se conecta con esta historia que yo sé muy bien, les he resumido muy mal. Muchas gracias.